Centro Histórico Corazón de México es una exposición que presenta destellos de ese lugar tan importante en el continente americano que es el Centro Histórico de la Ciudad de México. A partir de núcleos temáticos que hablan de la fundación de Tenochtitlan, de la configuración del escudo nacional, del comercio en el centro histórico, de las vecindades en el centro histórico, de ese patrimonio arquitectónico que está reunido en este espacio geográfico, de el espectáculo como ese distintivo y de todos los poderes que están concentrados en este lugar, el poder ejecutivo, local, eclesiástico, el poder de la gente. Todos estos elementos presentes en la exposición nos hablan de un lugar único en el mundo a nivel de patrimonio, de arte, de cultura, de historia, de tradición y sobre todo de melancolía, que es el Centro Histórico de la Ciudad de México. El primer núcleo de la exposición se titula Los mexicas llegaron ya y está dedicada a ese designio divino que se convertiría en el mito fundacional, el águila posándose sobre un nopal con una serpiente en el pico. Vamos a reflexionar acerca de la iconografía de esta imagen. Para eso tenemos a grandes artistas como Francisco Matarrosas, como Alfredo Velázquez Lona, como Jesús Helguera y las representaciones cartográficas de Tenochtitlan. Entonces, a partir de estas obras reunidas, vamos a ver cómo la fantasía de representar ese pasado prehispánico ha estado presente a lo largo de toda la historia de México. Este núcleo, titulado Metamorfosis del Escudo Nacional, está dedicado a presentar un puñado de ejemplos de cómo se ha transformado este escudo a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Este escudo que ha dotado de identidad a todo un país desde su fundación y hasta la actualidad y que representa contradictoriamente esa patria del criollo, ¿no? Estos tres elementos, el águila, el nopal y la serpiente, que hablan de una trinidad que pretende representar a todo un país que no es más que un conjunto de diferentes culturas. Vamos a ver ejemplos en concreto de artistas contemporáneos como Enrique López Llamas, de artistas del cine como Alejandro Jodorowsky, cómo han utilizado este escudo nacional, cómo han reflexionado acerca de él, y objetos vernáculos y ornamentales como cigarreras, como una lapicera, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo se incorporan elementos y cómo se reemplazan otros elementos a partir de esa necesidad de hacer referencias a otras culturas, a otras revoluciones, a otras naciones, ¿no? Elementos de franceses que están presentes en algunos momentos de la historia de México en el escudo nacional, elementos de la Grecia clásica también. Esta parte de la exposición está titulada Hay unas colas de 3 cuadras las ingratas, y por supuesto que es en homenaje a ese gran artista de la música llamado Chava Flores. Es un fragmento de su canción Sábado Distrito Federal que describe perfectamente cómo es un sábado en el centro histórico de la Ciudad de México, un lugar a donde todo el mundo viene a comprar algo. Y como decía Carlos Monsiváis, el que nada tiene, algo compra. Lo que hacemos en este núcleo es mostrar cómo todos los diferentes tipos de comercio se reúnen en un solo lugar del país. El comercio formal, informal, las tiendas departamentales, los tianguis, los mercados. Uno puede ir a buscar desde trajes de mariachis, traje de 15 años, todo tipo de objetos, de productos. Y con objetos tratamos de ambientar cómo es
esa locura abigarrada del centro como el epicentro del comercio. Gracias al préstamo de la colección Banamex tenemos unos tipos mexicanos de Florencio Reyes en escultura extraordinarios. Y también, por supuesto, tenemos estos tipos de Casimiro Castro en litografía, ese gran litógrafo del siglo XIX. Caos, gente, clases sociales, de razas y todos acudiendo al centro a comprar. Esta parte de la exposición está dedicada al patrimonio arquitectónico del centro histórico de la Ciudad de México, que han sido tan distintivos del centro histórico y que lo convierten en, sin duda, el lugar más importante de América Latina y del continente americano en general. Vemos, por ejemplo, algunas transformaciones del Zócalo de la Ciudad de México. Proyectos arquitectónicos tan emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes, por supuesto, con una de las maravillas que presenta esta exposición y que es un dibujo ni más ni menos que de Adamo Boari, el arquitecto del Palacio de Bellas Artes, gracias al préstamo del Museo Nacional de Arquitectura, en donde podemos ver cómo él proyectaba este edificio y que vemos que es bastante idéntico al resultado final, ¿no? Entonces, a partir de estas litografías, fotografías y estampas, podemos ver esa majestuosidad del centro histórico que se expresa en estos edificios y que son el orgullo nacional. El centro histórico representa una galería de los mejores ejemplos de arquitectura, no solamente prehispánico, virreinal del siglo XIX, pero también del México moderno. Edificios como la Torre Latinoamericana son representativos para el continente americano de esa modernidad. Cómo se fue transformando la ciudad en esta cosa tan, vamos a decir, monumental, ¿no? Esta exposición pone de manifiesto que el patrimonio arquitectónico del centro histórico de la Ciudad de México no es exclusivo de una época, sino es desde su fundación hasta la contemporaneidad. Este núcleo está titulado Qué rico el centro, qué rico y por supuesto que es un homenaje al Mambo de Pérez Prado. Si nosotros pudiéramos ponerle música al centro histórico, una de esas músicas sería sin duda la del Carafoca, ese músico cubano que se hizo mexicano y que se llama Damaso Pérez Prado. Pero este núcleo inicia desde el siglo XIX y termina en la contemporaneidad y nos habla de cómo el centro histórico ha sido en estos dos siglos, el XIX y el XX, el epicentro del entretenimiento, de la cultura, de la diversión, del teatro, del cine, de las cantinas, de las pulquerías, de las carpas, del teatro de revista, de los cabarets, por supuesto. Entonces, desde el género grande, que es la ópera, con este género grande que contrasta con el género chico, que es el teatro de revista, y que vemos en estas fotos maravillosas de carpas en los márgenes del centro histórico, mientras que los teatros grandes estaban en las grandes avenidas, estos estaban en los callejones y en las calles más bien, vamos a decir, escondidos del centro histórico. Entonces, gracias a los archivos es que podemos ver aquí reunidos cómo ese México del entretenimiento, aficionado al cine, todo eso estaba concentrado
en un solo lugar que era el centro y particularmente en las calles de lo que ahora es el eje central, que antes pues era San Juan de Letrán y Niño Perdido, con cines para todos los gustos, para todos los bolsillos, como Cinelandia, como el Cine Teresa, como el Cine Venus, como por supuesto el Orfeón, el Metropolitan, etcétera, ¿no? El entretenimiento a partir de cantinas, de pulquerías, míticas como el Conchita, la Playa, la Popular, y todas estas estrellas que iluminaron la vida nocturna de la Ciudad de México, como Rosy Mendoza, como la Princesa Lea, como Lin May, como Tongolele, como Gloriela, y que personificaron esta vida nocturna del siglo XX. Y por supuesto el Bellas Artes de los Pobres, que es el Teatro Blanquita, ¿no? En donde todos estos artistas que iniciaron en la carpa llegaron a este teatro junto con los cantantes más populares de la época. Entonces, artistas como los Ochimilcas, como Borolas, como Mantequilla, como María Victoria, como Lucha Villa, como Francis, pues se presentaron con gran éxito en este lugar tan emblemático de la ciudad como es el Teatro Blanquita. Y por supuesto, como parte del entretenimiento y del espectáculo del centro histórico de la Ciudad de México, no puede estar ausente Garibaldi. Esta plaza que se inaugura en el siglo XX y que es la concentración de los mariachis y que es a donde uno va a cantar a los grandes compositores como José Alfredo Jiménez, por supuesto, como Juan Gabriel, y aquí vemos, gracias al préstamo de la familia de José Alfredo Jiménez, el traje, uno de los trajes que portaba este gran artista. Gracias al préstamo de María Cortina, tenemos este jorongo tan emblemático, tan fotografiado, que usó Chabela Vargas en diferentes conciertos. Esta silla, este equipal que Chabela misma llamaba como su trono, en donde también pues le hicieron múltiples entrevistas y que tenía en su casa de Tepoztlán. Entonces, a partir también de crónicas que tenemos de Armando Ramírez, de Pavel Granados, y acompañados con estos fragmentos de película que presentamos en esta sala, queremos hablar acerca de cómo Garibaldi es ese lugar en donde sobre todo vamos a sentirnos muy mexicanos, ¿no? Y donde todo extranjero que visite la Ciudad de México y que quiera tener esa aspiración de ser mexicano, tiene que ir a Garibaldi y tiene que ir a alguno de estos lugares emblemáticos como el Tenampa, como Guadalajara de noche, y por eso en esta compilación de videos presentamos la develación de la estatua de Juan Gabriel, la develación de la estatua de José Alfredo Jiménez y una serie de películas que tienen que ver con el espectáculo en el centro histórico, de películas de Alberto Isaac, de María José Cuevas, de Roberto Fiesco, del Indio Fernández, por supuesto, estoy hablando de Salón México, de Bellas de Noche, de Quebranto y una gran joya que les va a encantar encontrar en esta exposición. Un fragmento del documental La Mancha de Sangre del gran artista Adolfo Best Mogart, que en la década de los 30 retrata esa vida nocturna de la Ciudad de México. En este núcleo titulado Por vivir en Quinto Patio, por supuesto en homenaje a la canción de Luis Arcaraz, que interpretaba a Luis Arcaraz, ¿no? Queremos hablar acerca de las vecindades como este espacio muy representativo del centro histórico de la Ciudad de México. Es importante decir que las vecindades no necesariamente se originan en esta parte de la ciudad, pero son emblemáticas del centro histórico. Así que a partir de cómo se representan en la ficción, estoy hablando de la historieta,
a partir de La familia Burrón de Gabriel Vargas, en el cine, y no solamente con Nosotros los pobres, sino con otras películas como Casa de Vecindad, por supuesto Baile mi rey, en fin, es importante ver cómo la vecindad es el espacio ideal para el melodrama mexicano, es el laboratorio escénico y se convierte en un espacio arquitectónico muy distintivo de la cultura mexicana. Fotografiadas estas vecindades por grandes artistas como Manuel Ramos, como Antonio Caballero, como Agustín Jiménez, vemos de qué se componen estas vecindades. Cómo son, cómo es la vida en estos lugares y cómo es el vivir tan pegaditos. Entonces, a partir también de obras como la de Alfredo Velázquez Lona, que se llama Historias de Vecindad, en donde nos presenta, nos convierte en una especie de voyeurs, en donde nos metemos a la vida de estos cuartos de vecindad, donde nos encontramos desde el hombre que acaba de ser abandonado por la mujer, la madre soltera con 3 hijos, el artista, el sastre, la tienda de antigüedades, las chicas de moral distraída, el anarquista, las 2 monjas que viven juntas, en fin, todas estas historias de vecindad lo vemos en esta miniatura del gran artista Alfredo Velázquez Lona, en donde nos recuerda a las vecindades como el espacio también de la música, de las serenatas, de las fiestas, este espacio donde conviven diferentes vidas y que vemos en la ficción, tanto en La familia Burrón como en el cine y en la televisión, que sin duda pues la vecindad más famosa de México en el mundo es sin duda por supuesto la del Chavo del Ocho, ¿no? Entonces en esta exposición con artistas que van desde José Guadalupe Posada hasta los grandes fotógrafos del siglo XX, vemos retratada la vida de vecindad. La exposición cierra con este núcleo titulado Potestades y Libertades, que nos presenta a un centro que concentra los diferentes poderes en un solo espacio. Me refiero al poder ejecutivo, representado por el Palacio Nacional, al poder local, con la jefatura de gobierno, este maravilloso edificio, este maravilloso palacio que mandara a hacer Hernán Cortés, al poder económico, con el Monte de Piedad, con el Banco de México y con el poder de todos los comerciantes, tanto formales como informales, que venden en el centro histórico, y al poder eclesiástico, representado por la Iglesia Católica, asentada ni más ni menos que en este zócalo de la Ciudad de México, y pues por supuesto al poder prehispánico que está presente con el Templo Mayor. Pero además tenemos algo muy importante y muy distintivo del centro histórico, que es el poder de la gente. Se ha convertido a partir de 1968 de este movimiento estudiantil, de este grupo de jóvenes que toman las calles y que a partir de ahí se convierte en la plaza donde la ciudadanía exige sus demandas y donde la ciudadanía ha obtenido muchos derechos que van desde causas campesinas, obreras, magisteriales, demandas que tienen que ver con la diversidad sexual, que tienen que ver con actos de injusticia como Ayotzinapa, y actos que tienen que ver con las demandas de las mujeres. Entonces, el hecho de que
de que todos estos poderes estén concentrados, no solamente los gubernamentales, sino también los sociales, en un solo espacio tan reducido, donde típicamente suceden las manifestaciones, Avenida Juárez, 5 de Mayo y la plancha del Zócalo de la ciudad. Eso hace de este centro histórico un lugar único en el continente americano y único en el mundo. Es no solamente el lugar de los presidentes, no solamente el lugar de los jefes de gobierno, también ejerce su poder la Iglesia Católica y las diferentes religiones, ¿no?, que están presentes. Incluso la Santa Muerte está presente en el centro histórico. Y el hecho de que todos estos poderes estén concentrados en este espacio hace muy distintivo y muy peculiar al corazón de la Ciudad de México.